arrancamos. Vamos a hablar bien, en principio, lo revolucionario de Gardner y Armstrong fue encarar el tema de la inteligencia desde otro ángulo, ¿no? Ya la inteligencia no es la lógica matemática o la lógica lingüística, sino que se abre a una inmensa capacidad, a una inmensa posibilidad de nuevas inteligencias, de nuevas maneras de entender la inteligencia, ¿no? Fíjense que es algo bastante reciente esto. El libro de inteligencias múltiples se publicó en 1983. Y Gardner lo que dice es que en principio los científicos, neurólogos y psicólogos no le dieron mucha importancia a lo que él había escrito. En donde más resonó su teoría fue en las teorías de conocimiento y en la educación. Porque estábamos necesitando mucho tener otra mirada sobre las distintas maneras de aprender. Esto tiene que ver con que el cerebro tiene zonas especializadas para procesar distintos tipos de información que vienen de por distintos canales, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo existe lo que se llama el cerebro holístico, que quiere decir también que aun cuando algún grupo de células especializadas tuvieran algún problema, rápidamente el resto del cerebro va a encontrar la manera de activar otras zonas del cerebro para poder ejercer esas mismas funciones, ¿no? Imagínense esto desde hace muchísimos años. Se sabía ya que una persona que se golpea, por ejemplo, o que tiene una ACV o algún problema en alguna parte del cerebro, por ejemplo, perdía el habla. O si sucedía en otro lugar, perdía el equilibrio. O si hacía en otro lugar, perdía alguna de esas otras capacidades, ¿no? Por ejemplo, no poder reconocer los números. Entonces ya se sabía esto, que el cerebro tenía zonas que trabajan, digamos, que se especializan. Al mismo tiempo que rápidamente todo el cerebro tiene la capacidad de reinventarse, si llega a pasar eso, para volver a aprender. ¿Cuáles fueron las primeras inteligencias múltiples de las que habló? Estas son las primeras 8 inteligencias múltiples de Gardner. La inteligencia visual espacial, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógica matemática, la inteligencia manual kinésica, la inteligencia que no veo acá abajo que era, pero debe ser la... bien, ok. Ahora, bueno, se me fue. Bien, ¿ustedes leyeron lo que había antes? La intrapersonal y la interpersonal. ¿Cómo? Naturalista. Bien, la naturalista, la intrapersonal y la interpersonal, es decir, la inteligencia para conocerse a uno mismo y para la relación con los demás. Poco tiempo después, en la década del 90, un seguidor de Gardner, Daniel Goleman, agrega la novena inteligencia, que es la inteligencia emocional. Está muy relacionado con estas dos inteligencias anteriores que había hablado Gardner, que eran la intrapersonal y la interpersonal. Es decir, las dos inteligencias que permiten el autoconocimiento y la relación con los otros. Pero acá tiene que ver más con reconocer el mundo de las emociones en sí mismo, su valor, para poder identificar esas emociones, nombrarlas y poder darle su lugar adecuado, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay un mapa de emociones en donde están registradas más de 500 emociones, ¿sí? Y es bellísimo ese mapa porque a uno le ayuda a entender cuántas cosas somos capaces de sentir que a veces no sabemos cómo nombrar. Bien, entonces volvemos a ver que las inteligencias se van ampliando, ¿no? Vamos encontrando nuevas formas de conocer y de aprender. Acá están las 8 de Gardner
Y poco tiempo después, Gardner agrega una más, la inteligencia trascendente o espiritual. Encuentra que hay personas que tienen una capacidad, una habilidad casi natural para trascender lo que es exclusivamente físico o del mundo material. Entonces le coloca este nombre, inteligencia trascendente espiritual. ¿Cuántas tenemos ahora? 10, ya tenemos 10. Pero fíjense que se multiplican como los conejos, ¿eh? Ahí va. 25 tenemos en este cuadro y que se hablan de distintas maneras que ni siquiera las voy a leer, ustedes pueden mirar y asombrarse. ¿Y cuántas son? ¿Serán 25? No sé, para mí puede haber millones, no sé, pues creo que puede haber tantas inteligencias como seres humanos. Son distintas maneras de percibir la realidad, de procesar esos datos que percibimos y de actuar en consecuencia con eso que hemos procesado. Entonces, lo interesante es que hoy de donde nos estamos saliendo es de un lugar en donde ser inteligente es ser una persona que le va bien en matemática, o ser inteligente es una persona solamente la parte conceptual, lo abstracto. Es cierto que para llegar a la abstracción se necesitan ciertos procesos mentales que a veces son más dificultosos para algunas personas que para otras, ¿no es cierto? Pero si seguimos insistiendo en llevar a todas las personas al campo de la abstracción o de lo conceptual por un solo camino, va a haber muchas personas que se van a quedar, que no van a poder arribar o que se van a sentir incapaces, ¿no? Cuando una persona que tiene una inteligencia musical o una inteligencia para conectar con la naturaleza, tiene otras maneras de abordar a lo conceptual y lo que es abstracto. Sí, espero que se vaya entendiendo más o menos, ¿no es cierto? Fíjense que hay hasta una inteligencia sexual, es decir, cómo a través de la energía sexual esta persona va a conectarse, va a percibir, va a aprender, una inteligencia de la emergencia, una inteligencia asociativa. Bien, después se los voy a pasar esta para que la vean en profundidad y se saquen todas las ganas de leer la que quieran, ¿no? Y acá tenemos algunas otras que son más nuevas todavía, así que de esas 25 le vamos a sumar la inteligencia colectiva, la proyectista, es decir, aquella inteligencia que se manifiesta mucho en las personas que tienen capacidad de gestión, de administración, la inteligencia social, una inteligencia propioceptiva, kinestésica, intuitiva, que tiene que ver con lo que está pasando dentro de mi cuerpo, especialmente, ¿no? Una inteligencia resonante y una inteligencia ética. Una de las cuestiones de las que se habla es esta, en cuanto a la inteligencia resonante, en el sentido de que hay niños, muchos, más se ve más en los niños, pero se ve también ahora más en las personas adultas, que son capaces de percibir ciertas pensamientos o emociones de las demás personas e incluso de otros seres, ¿no? De las plantas y de los animales, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, que a veces lo vemos en los animales que tienen esta especie de sentido, ¿no? El sexto sentido, digamos, que el gato me percibe cuando estoy triste. Bueno, las personas también tenemos esta inteligencia resonante de captar lo que el otro está sintiendo o viviendo. Bien, y vamos a hablar en especial de algunas, ¿sí? Perdón, Miriam, mira, vos dijiste algo de Goleman, de inteligencia emocional, que coincidía con Gardner, pero no me acuerdo, o sea, como que se me justo no sí, presté atención ahí, me quedó como interrogante. Sí, la inteligencia emocional de Goleman está relacionada con la inteligencia intrapersonal e interpersonal de Gardner, ¿sí? Bien.
lo que hace Goleman es ir más profundo en el tema de las emociones y en los mecanismos para reconocerlas y nombrarlas y aprender, no a controlarlas, porque la palabra no sería controlarlas, sino aprender a vivirlas de una manera que enriquezca la vida de la persona, ¿no es cierto? No hay emociones negativas o positivas, las emociones están, surgen, son necesarias, entonces lo importante es vivirlas de una manera que sea para el crecimiento y para la evolución de la persona. Bien, Sandra, ¿qué pasó? Ay, algo me pasó, se me inundó la cocina, por Dios. No, Sandra, por Dios. Ay, sí, siento todo agua. Sentía un ruido, pero no sabía, perdón, disculpen, me desconecto o por lo menos desconecto porque estoy con una situación emergente. Dale, perdón. Dale, Sandra. Tranquila, después nos contás qué pasó, ¿sí? Bueno, bien. Se me inundó todo, se me estaba inundando. Yo sentía un ruido, pero no. Bueno, ahora llamo a mi papá a ver qué es lo que está sucediendo. Se me estaba inundando todo. Bueno, bien. Sigo. Resuelvo lo que tengo acá. Dale, después nos contás. Marcela quería decir algo, diga. ¿Abrí el micrófono, Marcela? Ahí abrí el micrófono. Ahí está. Tengo la oportunidad de conocer a varias personas afásicas. Esto es cuando una parte de su persona, no sé si es por una ACV o por qué, baja el nivel en la conectividad neuronal en alguna parte del cerebro. Pero veo intensificada alguna de las inteligencias en esas personas, intensificada a un nivel que es un poquito mayor. O sea, uno dice, sí, esta persona no puede hablar tan bien, no puede expresar en palabras, pero tienen una capacidad extra en otra parte, puede ser matemática, arte, destreza. Las afasias me interesan mucho. No sé, lo quería expresar. Está bien, no es mi campo de conocimiento específicamente, ¿no? Lo que recuperamos, lo que queremos resaltar es que el cerebro es de una plasticidad increíble. Es maravillosa la capacidad de reorganizarse que tiene dentro de su funcionamiento. Entonces, cuando el cerebro, la persona, experimenta alguna cuestión de baja conectividad, como decís vos, o de alguna falencia en alguna zona, lo recupera o lo equilibra rápidamente desde otras áreas. Por eso es tan importante estar muy atento a lo que nuestras personas chiquitas, nuestras personitas que están al lado nuestra, desde dónde se conectan con la realidad y cómo procesan esos datos de la realidad. Porque a una persona que tiene naturalmente más desarrollada una forma de percibir y de organizar la información, yo le machaco, ¿no? Desde otro lado, generalmente lo que hacemos es frustrarlo y con la frustración cada vez hay menos posibilidad de aprendizaje. Entonces, que es algo que hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, bueno, le va mal en matemática, entonces lo mando a matemática, cuando en realidad no estoy haciendo el equilibrio para ver desde dónde le puede aprender la matemática. Si es una persona kinestésica, si es una persona musical, si es una persona espacial. Tal vez la matemática, por ejemplo, a mí personalmente la geometría me va mucho mejor que la matemática y aprendo rápidamente la matemática cuando la veo en la geometría. Entonces, ¿cómo lo vamos a...? O en la música también, ¿no? Porque la música tiene muchísima matemática. Entonces, sí, Marcela, entendí muy bien lo que estabas diciendo, vamos a seguir adelante y pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? La lingüística, la capacidad del lenguaje, tiene que ver con tanto la lógica lingüística como la matemática,
tienen esta cuestión de que se desarrollan en el tiempo, ¿sí? Es del lado lógico, del lado izquierdo, por lo tanto, aunque parezca increíble, es un poco más lento que otros procesos porque necesitan tiempo para ser desarrollados. Mientras que una inteligencia visual, espacial o corporal, que tiene más que ver con el lado derecho, es instantáneo, es intuitivo, es 40, bueno, como decíamos recién, ¿no? Hasta 10 millones de veces, 10 millones más rápida que el lado izquierdo. El visual y el espacial lo vamos a ver en aquellas personas que son capaces de percibir las 3 dimensiones, de poder dibujarlas, de poder expresarlas, que se manejan rápidamente en espacios diferentes. La corporal kinestésica, que tiene que ver con conocer el propio cuerpo, la fuerza, la propia flexibilidad y también la relación del cuerpo con el espacio y con otros cuerpos. La musical, el oído musical, la forma en que una persona percibe los sonidos y los puede organizar y además el disfrute que tiene con respecto a esto, ¿no es cierto? Hay una anécdota de Beethoven, por ejemplo, que une estas dos, la musical con la naturista, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la sinfonía, ¿no? Ta, 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 ¿no? Ta, 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 ta. Bien, esa, bueno. La historia cuenta que hay un pajarito en los bosques del pueblo cercano donde vivía Beethoven, que ese era el sonido de su canto, ¿no? Imagínense ese pajarito cantando, ta, 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 y esas 3 notas dieron origen a toda una sinfonía, ¿no? Entonces, cómo percibo la naturaleza a través del sonido hace que después una maravillosa creación musical se manifieste en una creación musical. La interpersonal y la intrapersonal, que las pusimos juntas porque están muy relacionadas. Esto de poder comunicarme con los otros, de poder percibir al otro, de poder sentir empatía con lo que al otro le está pasando, poder comunicarme, poder escuchar, pero que está absolutamente en relación con la intrapersonal, de poder conectarme conmigo misma, de poder profundizar en mis propios deseos, en mis propias sensaciones, conectar conmigo misma hasta poder manifestar también lo que quiero y quién soy. La trascendente y espiritual. No tengo muchas ganas de poner en palabra esto, ¿no? Porque esto más bien es hacer un ratito de silencio para percibirlo, ¿no? Sabemos que tenemos la posibilidad de percibir más allá de lo material, más allá de lo físico, más allá de lo que es tiempo y espacio. Y hay una manera, y hay personas que están muy abiertas a esta manera de conocimiento y de comprensión. La 10ª, inteligencia energética o intuitiva. Y esta tiene que ver también con aquellas que son de resonancia, que tiene que ver con esto de captar en qué frecuencia está el entorno, ¿sí? No sé si han visto niños que, por ejemplo, llega un momento en el que se tapan los oídos, ¿no? Como que se quisieran borrar de lo que está pasando alrededor. Bueno, algo en el entorno ellos están percibiendo de manera energética, de manera intuitiva, que les causa malestar. Y estar atentos a eso, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, ya sé que cuando veo que muchas veces soy yo la que está provocando eso, inmediatamente a respirar, a serenar y empezamos de nuevo. A ver, como quien serena un poquito el espacio, limpia de esas energías el espacio, el entorno para decir, acá alguien está percibiendo que yo estoy nerviosa, que yo estoy estresada o que yo tengo miedo, ¿no? Y percibe, y de ahí que se pueda generar un malestar o
lo contrario, una felicidad, una alegría, ¿no? Esto sobre todo en los bebés también se siente mucho, ¿no? Con tanto movimiento de antenas me cuesta aprender. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que si uno está en una clase, ¿no? Las que hemos estado frente a cursos, y esto lo hemos visto, ¿no? En donde hay una situación de conflicto o una situación en la que hay un malestar, tratar de avanzar con un tema que no tiene nada que ver no sirve, ¿no? Es decir, es el momento de, lo mismo nos pasa con nuestros hijos, deja todo, respirá, sentate con ellos y hasta que empiece a fluir esa energía que generalmente necesita expresarse esa energía, ¿no? A partir de un movimiento, a partir de la palabra, a partir de una expresión estética, pero esa energía necesita ser expresada, necesita fluir de alguna manera para que se pueda encontrar la armonía y entonces vamos a aprender muchísimo de esas situaciones. Bien, gracias. Hasta aquí ha sido rápidamente el recorrido de las inteligencias múltiples. Es súper rápido esto, espero que les haya quedado. Es una presentación, ¿no es cierto? Como para que cada una después lo vamos a seguir estudiando y charlando.